Aunque está prohibido por la ley electoral, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya está haciendo campaña electoral a favor de su partido y a favor de Carolina Mejía, que quiere que sea la candidata de ese partido para participar en las elecciones del 2028. Tres cosas que analizar de esas declaraciones. Hay que responderle, es necesario para que no siga creyendo que la sociedad dominicana es tonta. Vean lo que acaba de decir. Que el PRM va a ganar en el 28. ¿Y cómo? Bueno, primero porque somos el partido de mayor fortaleza y segundo porque somos un partido dado a innovar y indudablemente que nosotros, con quien resulte electo candidato o candidata presidencial, vamos a lograr una unidad monolítica que nos va a permitir ganar el proceso electoral. Usted verá. Vendré aquí el día después, como he venido hoy el día después del triunfo del escogido. El Partido Revolucionario Moderno ha tenido, yo diría que 3 etapas en su existencia, que por cierto es muy corta. Es uno de los partidos más jóvenes de la República Dominicana. La primera etapa, yo diría que tuvo la dirección adecuada para ese momento, que la conformaron el compañero Andrés Bautista en su condición de presidente, que fue el primer presidente formal del Partido Revolucionario Moderno, y el compañero Jesús Vázquez Martínez, que fue el primer secretario general. Luego, el partido requería de aires nuevos, de un proceso de renovación, y vino la sabia decisión por parte de las bases del partido, porque fue una elección bastante competida. Ganó el compañero José Ignacio Paliza, en ese momento tenía 34 años de edad, y la compañera Carolina Mejía como secretaria general, también una mujer joven, dinámica, activa y bastante trabajadora, que yo diría que fueron los dirigentes del momento para ese momento. Eso nos llevó a lograr el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué requiere el partido ahora? Una dirección que tenga la posibilidad de atender los requerimientos de muchos de los miembros de la base del partido que necesitan una mejor conexión con las diferentes instancias del gobierno. Necesitamos tener a un partido totalmente conectado a la acción, a las acciones gubernamentales, de manera que el partido pueda ayudar mucho más en las tareas. 3 puntos que quiero responderle al presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Alfredo Pacheco. El primero, el señor dice que va a ganar con toda seguridad la presidencia de la República. Nueva vez el Partido Revolucionario Moderno, no importa quién sea el candidato, dice él, pero el partido va a permanecer en el poder por varias razones. La primera, dice que son un partido de fortaleza. Efectivamente, señor Pacheco, son un partido de fortaleza simplemente porque manejan el presupuesto nacional. Es ese dinero que se han robado de muchas instituciones y del que no se sabe que se siguen robando, lo que les da fortaleza como partido. Eso sucede en el partido de turno en el poder. Así mismo lo decía Danilo Medina cuando ganó su segundo mandato como presidente de este país. El PLD es un partido fuerte, unido. Eso decía. Obviamente, siempre va a ser fuerte el partido que esté gobernando el país. Por esa simple y sencilla razón. Hacen y deshacen con el presupuesto nacional lo que les venga en gana. Por eso es que pueden decir que están fuertes. Pero no tienen nada de fortaleza, ni mucho menos unido. Y lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo. No pierdan de vista la ambición que tiene Hipólito Mejía, que es el dueño del PRM, para que su hija sea la candidata. Va a pasar por encima de cualquiera
y es capaz de dividir el partido y de deshacer a ese partido, que como bien lo dice Alfredo Pacheco, es el partido más joven y llegó rápido al poder, pero no por su fortaleza, no por sus ideas. No llegó al poder el PRM por ser un partido con ideas nuevas. No. Fue porque el dominicano estaba cansado de la corrupción, de la prepotencia, de la arrogancia del PLD y del presidente en turno Danilo Medina. Fue un castigo, fue un voto de castigo que le dio la sociedad dominicana al PLD. Por eso fue que el PRM ganó. No fue por lo otro. Segundo punto. Dice que son un partido innovador. Sí, efectivamente son un partido innovador. Innovador para implementar estrategias de cómo robar el dinero de las instituciones. Son un partido innovador para poder poner a personas claves en instituciones para que vayan desviando ese dinero. Por ejemplo, Milton Morrison, Hugo Veras, el señor Jacim de Senasa, en agricultura y otros más. Para eso sí son innovadores. Y tiene una razón de ser. Es natural y yo les voy a explicar por qué. Y esa innovación no la quiere la sociedad dominicana. Y ustedes no se están dando cuenta que están siendo duramente atacados y reprobados, rechazados por la sociedad. Por eso es que difícilmente van a mantener el poder. Esto de Senasa fue la última gota que derramó el vaso. Aunque vengan otros casos de corrupción, porque van a seguir apareciendo. Hay mucha gente que está en las instituciones que está respondiendo a otros intereses. Y no necesariamente de otros partidos políticos. Porque aquí sabemos que todos esos intentos de partido hacen negocio entre ellos mismos para poder obtener tal diputación o tal senaduría o tener tales directores en diferentes instituciones o ministros o lo que sea. Aquí las negociaciones politiqueras son tan vulgares que es el mismo gato pero revolcado. Y eso la sociedad ya lo sabe. Ya no pueden seguir engañando ni creando falsas retóricas para que la sociedad se la crea. A mí me da muchísimo gusto que cada vez más haya dominicanos pensantes, que cuestionen, que analicen, que vean cómo es el ajedrez politiquero de este país. Y lo que yo quiero hacer es que, pues, el dominicano tenga conciencia, porque afecta considerablemente estos problemas al desarrollo de esta nación y para el futuro de nuestros hijos. Entonces, señor Pacheco, el otro punto. Deja usted muy claro que el PRM ha pasado por 3 etapas muy importantes por las cuales usted considera que con la tercera etapa van a seguir en el poder. Sí, ha habido 3 etapas del Partido Revolucionario Moderno. El primero, o la primera etapa, cuando Hipólito Mejía decide formar el PRM. Cuando viene esta traición, este pleito con Miguel Vargas, es expulsado Hipólito Mejía del PRD, compran otro partidito y entonces forman el PRM. Es decir, la primera etapa de este partido en el poder es cuando se hace el desprendimiento de los miembros o de algunos miembros del PRD para formar el PRM. Pero resulta que esos miembros del PRD no son, digamos, las mejores personas posibles. Todos tienen ahí su pasado oscuro, corrupto, y la sociedad dominicana lo sabe. Y el principal, su dueño, Hipólito Mejía, el mayor delincuente de ese partido,
Solamente basta con nombrar quién hizo a Quirino, quién permitió el desarrollo de esa delincuencia, de ese gremio, en el periodo 2000-2004, Hipólito Mejía. Y además lo premia, lo eleva de rango en la milicia. Pepe Goico, su hijo consentido, acusado de 2 fraudes en la lotería y a bancos privados de la República Dominicana. Estuvo preso un poco más de un año por el fraude a la lotería. Sale Pepe Goico, lo reintegra al ejército, lo sube de rango y además lo hace jefe de seguridad de su equipo, sabiendo lo delincuente que es. O sea, que es más delincuente que el propio Pepe Goico. Desde ahí ya se sabe que el PRM tiene como raíz lo mal hecho. ¿Ya? Así de simple. Esa es la primera etapa. Esos PRDistas que se van de ese partido para estar en las filas de Hipólito Mejía llevaban muchos años sin estar pegados de la teta del Estado. Llevaban muchos años sin estar robando, sin estar administrando el dinero del pueblo. Ya tenían la soga en el cuello. Estaban hambrientos de dinero. Porque como ya habían probado lo que era estar en el Estado, manejar el presupuesto, desviarlo, hacer lo que ellos quisieran, y después viene el PLD, pues llevaban varios años sin estar pegados a la teta de ahí. Por eso es que la segunda etapa del PRM es cuando llegan al poder y entonces esos hambrientos, esos que tenían la soga en el cuello, esos ex-PRDistas, llegan a las instituciones a asaltarlas, a robar el dinero de esta sociedad. Esa es la segunda etapa del PRM, de a la que usted se refiere. Supieron hacer eso. Tenían que hacerlo porque ya no podían más. No es lo mismo estar 4 años en el poder y manejar presupuesto y hacer lo que te dé la gana y hacerte rico de un día a otro y empezar a comprarte una vida que no vas a poder sostener con tu trabajo honrado, aunque seas empresario. Porque cuando te dedicas al sector privado, usted sabe cuánto cuesta ganarse 10,000 pesos y cómo lo cuidas y los impuestos que hay que pagar de esos 10,000 pesos que tú te ganas. Finalmente te quedan 9 pesos, o mejor dicho 9,000, porque lo demás hay que dárselo al Estado como impuestos. Entonces es imposible, por más exitoso que seas como empresario, vivir como rico en este país es imposible, a menos que te dediques a lo mal hecho, que seas un delincuente, que evadas impuestos, que esto es lo que hacen las grandes familias multimillonarias de este país. Por eso apuestan y dan dinero en las campañas. Simplemente con perdonarle los impuestos ya no tienes que hacer otra cosa más. Y la tercera etapa, y la más crítica, la que les va a costar, porque esto no lo perdona la sociedad, la tercera etapa es que el PRM, como ningún otro partido, se ha llenado de empresarios de las porquerías esas que le gustan a los gringos, de esas sustancias que le hacen daño al cuerpo. Diputados, regidores, excoroneles, exgenerales. En las filas del Partido Revolucionario Moderno, esa es la tercera etapa. Y ahí están en Estados Unidos cantando Miguel Gutiérrez, Yeyea y otros más. Gente muy cercana a Hipólito Mejía y a Carolina Mejía también. Esa es la tercera etapa del PRM. Efectivamente, 3 etapas. Y eso no se los va a perdonar este pueblo. Ya no es tonto. Ya saben lo que les espera si en el 28 cometen el grave error de vender su cédula, de dejarse chantajear para que ese partido se salga con la suya. ¿Qué le falta al PRM? Que esa fue la pregunta que le hizo la periodista. No le hace falta nada al PRM, porque hay que desaparecerlo, hay que borrarlo, hay que volver a hacerlo. Quizá 2 o 3 individuos del PRM puedan valer la pena y se puedan señalar como gente honrada. Quizá, porque
su máximo líder del partido, es decir, el presidente de la República, Luis Abinader, lamentablemente ha quedado como un mentiroso, un incongruente. Por ejemplo, cuando estaba en campaña antes del 2020, no se cansó durante 8 meses en estar diciendo en todos los programas de radio y televisión a lo que lo invitaban, que él iba a acabar con el problema de la migración haitiana en un año. En un año. Y ya van 5. Y al contrario, les abrió las puertas a esos haitianos. Y ahí está un discurso que hice en el video pasado. Véanlo, por favor. ¿Qué decía Luis Abinader en el 2013 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con respecto del trato que le estaban dando los dominicanos a los haitianos? Y está cumpliendo lo que les dijo ahí ahora. Y la incongruencia, mentirle al pueblo, cuesta y le va a costar mucho. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.